Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a nuestro espacio Punto de Actualidad. Un punto de actualidad que, como hace unas semanas, pues seguimos hablando con una de las problemáticas que tenemos durante estas últimas fechas de las cantorreras y de la cobatilla, la problemática del agua, y hace unas semanas estuvieron por aquí dos de sus representantes. Hoy contamos con Agustín. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Agustín? Ramón, buenos días, muy bien, pues aquí estamos nuevamente para contar nuestras últimas vicisitudes. Bueno, pues una cronología desde la última vez que estuvisteis aquí. Recuerdo que además terminamos la entrevista y me dijisteis que teníais cita con la secretaria, eran a las 12 aproximadamente, que teníais cita con la secretaria, y preguntarte, Agustín, desde ese momento hasta hoy, pues cómo han ido transcurriendo los hechos, qué novedades, qué adelantos, qué paralizaciones, cómo está la situación a día de hoy, en el que, bueno, ha habido un pleno en el que habéis participado, ha habido una manifestación, ha habido una serie de acontecimientos. Cuéntanos un poco cómo se ha llevado a cabo estas últimas semanas. Sí, bueno, pues podemos empezar con que la última cita que teníamos con la secretaria, que fue el 25 de abril, a las 12 de la mañana, después de habernos dado cita ella misma, habíamos quedado en un primer lugar a las 10 de la mañana y posteriormente nos dijo que volviéramos a las 12 del día. Llegamos a esa hora y nos encontramos con que nos dijeron que no nos recibiría porque ya no volvería, se había marchado, lo cual supuso por nosotros una gran decepción y una falta de respeto no solamente a nosotros, sino a los 1000 ciudadanos que representamos, y como consecuencia de eso pues tuvimos que poner una denuncia. Entonces, eso fue lo que anteriormente más o menos comentamos y hablamos aquí, ¿no? Efectivamente, el día 2 de mayo, una vez que terminamos la entrevista que nos concedisteis, muy amablemente por cierto, pues resulta que fuimos al ayuntamiento, porque habíamos pedido ya previamente y por escrito la cita con ella, puesto que ella no tiene agenda de citas y decide cuando viene. Hay que hacer constar que esta secretaria solamente nos dijeron que venía todos los martes. Entonces, ¿por qué pusimos el 2 de mayo? Porque el 2 de mayo era martes. Llegamos al día 2 de mayo y nos encontramos que tampoco estaba, no se encontraba. Bueno, pues tuvimos que irnos de vuelta para atrás y nada, y ese mismo día volvimos a pedir una cita para el 9 de mayo, por escrito. Para el siguiente martes. Para el siguiente martes. Claro, porque hay que decir que la secretaria no está la jornada completa, sino que son días y horas sueltas las que viene a trabajar al ayuntamiento. Entonces, por ese motivo, hemos pedido por escrito, poniéndolo en conocimiento de la señora alcaldesa y del concejal, de que íbamos a venir esos días. Entonces, ¿por qué ponemos en conocimiento de ello? Pues para que nos hagan un hueco y podamos entablar una conversación con el fin de aclarar todo lo que tenemos, todas las dudas que tenemos. ¿Qué dudas tenemos? Pues un montón de ellas, porque hasta ahora todo lo que hemos podido saber o enterarnos ha sido gracias a las preguntas que han hecho los portavoces del grupo político en los plenos, cosa que no tenía que haber así. ¿Por qué? Porque a nosotros la ley nos protege en el sentido de que hay un artículo, creo que es el 53 de la ley 39 de 2015, que dice que tenemos derecho a obtener información y asesoramiento, incluso jurídico, por parte de ellos. Y es verdad que la secretaria no tiene por qué recibir a los ciudadanos, eso es cierto. Pero si la secretaria nos da cita y nos dice que vayamos, lo suyo es que no nos quede después cortado, ¿no? O nos diga que no reciba a nadie o lo que sea. Nosotros lo hemos seguido intentando por todos los medios. Hemos seguido intentando el 2 de mayo y el 9 de mayo hemos intentado tener cita con ella. Incluso hemos invitado a la alcaldesa y al concejal de que nos acompañaran para intentar a tres bandas aclarar todos los conceptos y los resultados han sido siempre infructuosos. No hemos podido tener... Nos vamos al día 4, al 4 de mayo. El 4 de mayo la alcaldesa hace unas declaraciones en la prensa, en la cual uno mira el titular de la prensa y dice, bueno, pues efectivamente ya se ha quedado todo arreglado, está esto definitivamente ya terminado y tal, ¿no? Porque dice que Migueltura trabaja para conceder la licencia que permita llevar agua potable a la cobatilla y a las cantorreras. Sí, que el ayuntamiento está trabajando para llevar agua potable a los dos sitios. Claro, uno lee el día 4 de mayo, lee uno esta portada en el periódico, en Onda Cero concretamente se le ha publicado, y dice, bueno, pues mira, por lo menos ya están en aras a solucionar el problema y estamos ya y tal. Pero claro, cuando uno se mete en la profundidad del artículo que hemos visto ahí en la prensa, pues nos damos cuenta que hay un montón de incongruencias. Una incongruencia grande, ¿cuál es? Pues que la alcaldesa afirma en ese medio público que las tuberías del agua van a pasar por las vías del AVE. Por debajo de las vías del AVE. Por debajo de las vías del AVE. Daros cuenta bien qué barbaridad cuando resulta
que el Camino de las Minas, de las Vías del AVE, ¿a qué distancia está? Está en paralelo, pero no está justo... Que hay Sí, sí. 1 kilómetro más de distancia. Bueno, pues dice eso, otras cosas. Luego viene diciendo que, que el proyecto es muy complejo. Perdón. El proyecto es complejo, pero esa complejidad se la han quitado a los técnicos que han hecho el proyecto. Era complejo antes de hacerlo. Una vez hecho y realizado y presentado con todos los informes favorables, ese complejo ya no existe. Porque aparte del ingeniero que ha hecho el proyecto en sí, están los ingenieros de las 3 consejerías que han informado favorablemente. Y entonces ya no existe ese problema. Aparte de que no existe ese problema, ya la secretaria, el día que tuvimos con ella la pequeña entrevista que nos concedió, de 5 minutos aproximadamente, reaccionó con prontitud y bien, tengo que decirlo claro y alto, y cuando vio el escrito que habíamos pedido, los últimos documentos incorporados al expediente, no tuvo duda ninguna y dio las instrucciones oportunas para que nos dieran ese documento. Y hoy en día ese documento, que es el informe favorable del técnico del ayuntamiento, lo tenemos en nuestro poder gracias a la secretaria. Y entonces, bueno, viendo estas declaraciones de la alcaldesa, pues la verdad que es que nos quedamos un poco sorprendidos al ver que no había coherencia después en lo que estaba diciendo, ¿no? Y bueno, y aquí nos enteramos, en estas declaraciones de que hace la prensa, nos enteramos de que se están pidiendo informes técnicos a otras administraciones. Aquí nos enteramos. En concreto, creo que eran 4 informes. No. Aquí en esta declaración de la alcaldesa... Ajá, que se habían pedido otros informes. Que se habían pedido otros informes. Aquí nos enteramos que se habían pedido otros informes, cosa que nosotros no sabíamos. Entonces, el día 4 de mayo, el mismo día 4 de mayo, vino aquí el presidente de Castilla-La Mancha. Vino aquí el presidente de Castilla-La Mancha y, lógicamente, nosotros aprobamos ese encuentro que tenía programado con la ciudadanía y anunciado en todos los medios de comunicación y demás. Pues resulta que nosotros, una veintena de vecinos de la Cuadrilla y la Cantorrera, nos presentamos aquí para intentar hablar con el presidente. Una vez en el pabellón este que se celebró... En el CERE, fue en el CERE. En el CERE, una vez que se celebró allí y una vez que estábamos allí y tal, pues bueno, pues vino el equipo de seguridad del presidente Paje, estuvimos hablando con él, nos dijo dónde podíamos poner la pancarta si queríamos ponerla y nos dijo que esto era un acto político y que en el acto político se podía preguntar al presidente al principio o al final de la entrevista. Bueno, pues nosotros respetuosamente aguantamos allí y demás. Pero yo también le dije al jefe de seguridad que yo quería hablar con alguien para exponer nuestros problemas. Entonces el hombre cogió, me hizo las gestiones oportunas y me preparó una entrevista con la secretaria personal del presidente Paje y con el director general del transporte, que la acompañó a la secretaria. El director general del transporte, que es de aquí de Miguel Turra, Rubén Sobrino. Ah, pues no, yo no lo sabía. Vamos, sabía que se llamaba Rubén, pero no sabía que era de aquí de Miguel Turra. No, que era de Miguel Turra. Bueno, él había estado trabajando también en la parte de infraestructuras de agua de la provincia. Y como tenía un gran conocimiento de todos estos temas, ¿qué fue lo que ocurrió? Que apoyó a la secretaria a la hora de contar nuestros problemas para que fuera mucho más comprensible para ella. Claro, un tema como este, si lo hablas con una persona que no conozca nada, pues ahí se pierden muchos conceptos y demás, ¿no? Entonces él fue muy amable, este hombre, se portó muy bien, comprendía perfectamente todo lo que había ocurrido, comprendía perfectamente en qué situación estaban, había participado cuando estaba trabajando aquí en la provincia de Ciudad Real, en la cometida de agua potable en suelo rústico en la zona de Carrión de Calatrava, y por tanto conocía todo perfectamente. Sabía que hay agua potable en suelo rústico en Carrión, sabe que en Ciudad Real hay agua potable desde la Entresierra a la Poblaciones y al Camino de las Minas. Ciudad Real no tiene un solo término municipal rústico que no tenga agua potable. Y todo eso lo conocía perfectamente. Entonces quedó tanto la secretaria en decírselo todo personalmente al presidente Paje, porque es su secretaria personal, y Rubén quedó dentro de sus posibilidades, que eran pocas, pues intentar hacer las gestiones oportunas para ver de qué forma se podía solucionar esto, dándonos, pues una especie de ánimo para seguir con el asunto y que supuestamente se iba a arreglar. Entonces, claro, entre la comunicación que hace la alcaldesa en la prensa el día 4 de este mes, por la mañana, con el titular que dijo, y lo que nos dijo este hombre, más unas preguntas que le hicieron unos vecinos, tanto al presidente Paje como a José Manuel Caballero, que vinieron los dos a ese acto, sí, estuvo el presidente de la Diputación. Entonces, también. Un vecino le entregó una carta firmada por él, y además, tengo que decirlo, militante del Partido Socialista, y le dijo que por favor atendiera sus peticiones al presidente Paje. El presidente Paje le dijo que no se preocupara, que él leería esa carta. Y a mí me extrañó una cosa ahí en eso, porque según me dice este vecino, José Manuel Caballero le dijo que estaba la cosa muy difícil
Entonces, claro, aquí hay una descoordinación el día 4 de mayo entre lo que dice la alcaldesa en la prensa, en Onda Cero, a primera hora de la mañana, bueno, cuando salió publicada la noticia, y entre lo que dice este señor por la tarde, que nos queda un poco desconcertados, en el sentido de que ella era optimista, que es la protagonista del asunto, y resulta que José Manuel Caballero se conoce que conocía todo a fondo y era negativo en eso, decía que era una cosa muy difícil de conseguir, con lo cual nos quedamos un poco... Bueno, pues con la secretaria, entre otras cosas, lo que le pusimos en conocimiento a la secretaria fue los incumplimientos por parte del ayuntamiento. Incumplimiento de no responder a nuestros escritos presentados, las promesas incumplidas, no respetar la palabra que dieron al Defensor del Pueblo de España, donde se comprometieron a que los caminos estuviesen arreglados antes de final de año, y eso entre otras cosas, ¿no? Luego también le dimos las quejas a la secretaria de la actuación que había tenido el señor Ramón Torres, que era asesor del Gabinete de Presidencia, el cual nos llamó en el mes de marzo y nos dijo que en ese mes estaría la licencia concedida. A ese señor se le volvió a llamar varias veces y no volvió a responder. No habéis podido volver a responder. Dijo que ya se interesaría por el procedimiento personalmente y nada. Total, respuesta cero. Y luego también le hicimos saber que hay una página web donde pone que el presidente contesta, una página web en internet, pone el presidente contesta, a la cual le dirigimos muchos vecinos una carta, un escrito, cada uno distinto a su forma de expresarse y su forma de entender las cosas, y la respuesta fue un copia y pega. Fue para todo el mundo igual, que era un proyecto complejo y que ya se resolvería. Con lo cual no vemos ahí la transparencia ni vemos la solución. Entonces, claro, nos quejamos de que efectivamente eso no había sido una solución práctica. Hemos utilizado ese medio y a nosotros prácticamente no nos ha servido para nada. Entonces, el día 6 de mayo, como consecuencia de las declaraciones que hace la señora alcaldesa en la prensa, automáticamente actuamos. ¿De qué forma? Pues poniendo un escrito al consistorio, pidiéndole, primero, que se nos informe y motive de la necesidad de pedir nuevos informes cuando ya se han cumplimentado dichos trámites y la solicitud está de acuerdo con la reglamentación aprobada en su día por el ayuntamiento. A ver, si nosotros hemos hecho punto por punto, desde la primera reunión que tuvimos el 31 de julio de 2019 hasta el 16 de noviembre de 2022, que fue la última que tuvimos, hemos hecho todo lo que nos han pedido y hemos entregado todo lo que nos han pedido, ¿cómo es posible que ahora salgan nuevos informes, salgan nuevas cosas? Que no lo entendemos bajo ningún concepto. Y después le hemos dicho que nos den traslado de todo lo actuado desde el mes de febrero hasta el mes de mayo, hasta el día de hoy. ¿Para qué nos den todo lo actuado? Pues para saber qué documentos nuevos han pedido y por qué. Cuando entendíamos que la secretaria, en una pregunta que le hicieron en la Junta de Gobierno local, dijo que ella tenía poco que ver en el asunto. Pocas observaciones que hacer, fue exactamente lo que dijo. Porque sería el informe técnico del área de urbanismo quien impondría las condiciones en las cuales se tenía que dar la licencia. Entonces, claro, nos quedamos un poco sorprendidos ante todos estos hechos y estas acciones, ¿no? Entonces, el 9 de mayo recibimos un escrito del concejal Julián Díaz Rubio en el sentido de una pregunta que yo le hice y me responde diciéndome que la secretaria precisa informes de otras administraciones a instancias para emitir un informe jurídico vinculante. Los informes jurídicos de los secretarios no son ninguno vinculante. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque en el informe jurídico, ellos mismos ponen al final de su informe, dice, bajo mi leal saber y entender, salvo otros de distinto criterio. Que no se vinculan. Y dice, y salvo lo que diga la alcaldía. Por lo tanto, a mí me extraña de estas declaraciones del concejal que tenga el desconocimiento de esto que está diciendo aquí. Y que estamos obligados a respetar la decisión de la secretaria para tener un informe jurídico bien fundamentado. Eso es lo que me dice. Y entonces, en base a esto, le ponemos un escrito al ayuntamiento, que lo registramos el día el día 9 de mayo, ¿sabe? Solicitando un impulso a los documentos que habíamos pedido el 6 de mayo, que era que nos motivaran y nos dieran los documentos que había en el expediente. Entonces, aquí hay unos fundamentos de derecho que nosotros le citamos, como son que a la vez creemos que estamos ante un hecho de extrema gravedad, puesto que la existencia de nuevos informes podría conculcar múltiples derechos de esta parte interesada, ¿sí o no? Si tú
tienes que pedir nuevos informes y no nos avisa la parte interesada, pues resulta que estás pisoteando los derechos que nos corresponden para poder defendernos y alegar ante ellos. Porque estaba pidiendo el ayuntamiento unos informes y a vosotros no os habían comunicado en Nada. ningún momento qué tipo de informes Nada. y a quién se le habían solicitado Efectivamente, esos nosotros informes. hemos cumplido fielmente todo lo que ellos nos han dicho. Y de una primera nos enteramos de estas cosas que nunca tenían que haber sido así. Entonces, bajo nuestro punto de vista, ¿qué infracciones han podido cometer con respecto a esta acción que han hecho? Pues bajo nuestro punto de vista han podido cometer supuestamente la infracción del principio de transparencia. La transparencia es uno de los principios fundamentales de la actuación de los poderes públicos, en virtud de la cual la Administración tiene que informar y facilitar la información necesaria para que esta parte interesada pueda participar en los asuntos y controlar a la Administración, que rinde cuenta de su actuación. Ese es el principio fundamental de transparencia. Después, otro principio es el de la buena administración, que es el derecho a una buena administración pública derivan una serie de derechos a los ciudadanos que se plasman en una efectividad. No se trata de una mera fórmula vacía de contenido, sino de que imponen a las administraciones públicas. Luego también el informe, uno muy importante, que es el principio de contradicción. Hay una infracción del principio de contradicción, que es el que te da derecho a alegar, a oír las dos partes. ¿Qué sería si uno va a un juzgado, va a un juez o va a alguien y solamente escucha una parte y no escucha la otra? ¿Cómo puede tomar una decisión? ¿Cómo puede resolver y dictar una sentencia si no tiene el conocimiento de las dos partes? Ese es el principio de contradicción que creo que se ha vulnerado con respecto a nosotros. Y luego otro principio es el principio de participación, donde se expresa y defienden los intereses de cada uno. Y tampoco hemos tenido posibilidad de poder hacer eso. Entonces, como consecuencia de esto, y denunciar esa posible presuntas infracciones que ha podido cometer con nosotros, pues le solicitamos una serie de cosas, como fueron, por ejemplo, dar un impulso a las solicitudes que hemos hecho, que se identifiquen las autoridades que llevan el expediente, que eso lo dice la ley, para que nos digan nombre y apellido de quién lleva el expediente para poder dirigirnos a ellos, cosa que hoy en día no sabemos. No sabemos si es la secretaria, si no es la secretaria o quién es, porque es verdad que la secretaria solamente la hemos visto una vez. Posteriormente no hemos podido contactar nunca con la secretaria, no la hemos vuelto a ver más. O sea que ahora mismo, ¿quién lleva vuestro expediente o quién lleva vuestro...? Pues no lo sabemos, ahora mismo no lo sabemos. Ahora voy a contar, en una reunión que tuvimos posteriormente, que lo contaré ahora, el 12 de mayo con la alcaldesa, que nos comunicó ahí oficialmente que la secretaria ya no venía más, que no volvería al ayuntamiento. La secretaria que en su día no os atendió, y si os atendió una vez, sí, ya no era... Y que supuestamente es la que pidió su informe, ya no está en el ayuntamiento. Ya no está en el ayuntamiento. Cosa que nos parece rarísima, digo, no sé por qué motivo, porque... Entonces, dentro de ese escrito y dentro de las solicitudes que pedimos, pues fue identificar a las autoridades que estén al servicio de la Administración para que sepamos quién son y, entre otras cosas, se motive por qué se consideran necesarios los informes de otras administraciones para resolver, citándose el precepto que lo exija o fundamento y la conveniencia de reclamarlo. En la petición de informe se concreta el extremo acerca de lo que se solicita, extremando ahí por qué se solicitan esos informes, ¿no? Y bueno, y eso lo mandamos, ese escrito, está en el ayuntamiento y al igual que los otros es verdad que ya están cumplidos en tiempo de espera, pero estos no, estos todavía tienen 3 meses para contestar, o sea que de momento no esperamos respuesta inmediata. Después, el día 9 de mayo, habíamos citado una nueva cita con la secretaria. Entonces, la secretaria, llegamos allí y nos dijeron lo mismo, que tampoco estaba. Por eso digo que desde el día 25 de abril, perdón, desde el día 18 de abril, que fue la primera vez que hablamos con ella, brevemente, 5 minutos, hasta el día de hoy, ya no hemos vuelto a saber nada de la secretaria, absolutamente nada. El 11 de mayo asistís al pleno. Sí, pero todo esto que estamos viendo es con conocimiento de la alcaldesa y del concejal. Porque cuando recitamos un escrito, lo ven ellos, y aparte de eso yo tenía comunicación con el concejal y con copia a la alcaldesa de los mensajes que le he puesto, donde diciéndole que buscaran un hueco en su agenda para ver si podíamos reunirnos e intentar solucionar este problema. Y esto tengo que decir que se ha malinterpretado por parte de la alcaldesa, en el sentido de que ha dicho que quién somos nosotros para poner día y hora en quedar con la secretaria. Nosotros no somos nadie para poner día y hora, porque entre otras cosas la secretaria si quiere no nos recibe. El espíritu nuestro de hacer ese escrito es porque como no tiene agenda de citas y por intentar saber directamente cómo está nuestro expediente, que tenemos derecho a ello, pues intentamos, como viene de martes en martes, intentamos pedir con tiempo de antelación más que suficiente una cita con ella
para que prevean dentro de esa semana ese espacio de tiempo que tiene tan enorme, decir, pues mira, vamos a hacer un hueco el día 9 a las 12, a las 12 y media, a la 1, para esta gente explicarles, lo vamos a reunir a 3 bandas, alcaldesa, concejal y secretaria, y vemos a ver qué problema hay aquí. Jamás hemos tenido eso, nunca se han ofrecido eso. Entonces, esa falta de información ha hecho que tengamos que asistir a todos los plenos. De ellos llegamos al pleno del día 11 de mayo y gracias a las preguntas que le hace el PP y el Ciudadanos al equipo de gobierno, nos enteramos en ese pleno. En el pleno anterior nos habíamos enterado que el expediente estaba en manos de la secretaria. Y en este pleno nos hemos enterado de que están pidiendo no 1, ni 2, ni 3, sino 4 informes a administraciones distintas al ayuntamiento. ¿Y qué 4 administraciones son? No lo sabemos, si no es que no tenemos ni idea. No sabemos nada de nada. Entiendo que puede ser a la Diputación, a la Junta de Comunidades, a la Confederación Hidrográfica. Exactamente, pueden ser a esos sitios, pero como no lo sabemos, pues no podemos decir nada. No tenemos ni idea de dónde se han pedido esos informes. Y tampoco se han informado de dónde se han pedido, ni por qué se han pedido. Nada. Simplemente que se han pedido. Que se han pedido y ya está. La única respuesta, las respuestas son muy escuetas. Las respuestas que dan son siempre las mismas. La vez anterior, que estaba en manos de la secretaria, que por eso hacemos todos los pasos oportunos para ir a ver, a buscar a la secretaria, a ver qué problemas son los que hay, que tenemos derecho a enterarnos, porque es que muchas veces se puede pensar o pueden pensar que esto es un cortijo, y esto no es un cortijo, esto es una entidad del Estado, y como tal entidad del Estado está obligado a respetar la ley, y la ley le da unos plazos para responder, y la ley dice cuándo y cómo y de qué forma la parte interesada tiene derecho a obtener información. Nosotros, como parte interesada que somos del procedimiento, la ley nos ampara diciendo que en cualquier momento podemos pedir explicaciones de ese procedimiento, en cualquier momento. Y además, si os dicen previamente que los informes lo lleva la secretaria, con quien queréis hablar es con la secretaria, claro, para saber cómo está la situación, buena, mala o regular, la que sea. Nada, entonces, hasta ahora el descontento con la parte del equipo de gobierno y la administración en general es total, la desconfianza total, que eso nunca se debe dar. Siempre debe haber una lealtad mutua entre el administrado y la administración. Eso rige como norma fundamental en cualquier Estado de Derecho. Y además, tenemos un documento de compromiso que está aquí, que sigue todavía en vigor, donde lo dice clarísimamente. Dice clarísimamente en otros compromisos que debemos estar mutuamente informados de todas las vicisitudes que se produzcan en cualquier momento. Y eso está en vigor. No han respetado absolutamente nada de eso. Y por eso la pena y la tristeza nuestra es no poder enterarnos de nada y tener que recurrir a los plenos para poder obtener una información mínima del asunto. Entonces, en dicho pleno, cuando terminó el pleno, yo le pedí la palabra a la alcaldesa, para que yo llevaba una pequeña lista con 7 o 8 puntos a pedirle, pero cuando empecé más o menos a contarle los puntos, no sé, ella me contestaba, me decía y tal, total, que llegó un momento determinado en que ya se lió ahí un medio follón y no se pudo continuar con el asunto este, ¿no? Que si tal, que si... Porque yo intenté explicarle un poco, cuando hablé con la secretaria la primera vez, nos dijo que se iba a ver a Antonio Mateo. Antonio Mateo es el jefe provincial de urbanismo. Cuando me dijo aquello yo no quise decirle nada a la secretaria, pero yo sabía lo que iba. Sabía lo que iba porque cuando vas tú a urbanismo es para preguntar en qué condiciones se puede dar el agua en este término municipal. Y claro, Antonio Mateo, nosotros hemos tenido varias entrevistas con él. Y una de ellas, creo que fue en marzo del año 2011, donde nos dijo que efectivamente que el PON de Miguel Turra era muy restrictivo, que esto era un problema que se había formado un núcleo de población y que mientras que más tardara en darle solución, más se acabaría el asunto. Y dijo que él, mientras que no haya una actuación urbanística regularizadora en esa zona, él no se metería en nada. Con lo cual quiere decirse que el ayuntamiento tiene libertad absoluta para dar agua en cualquier término de su municipal, de su demarcación, sin problema de ningún tipo. Entonces, aquello sobraba, pero es que yo intenté explicar que sobraba por la siguiente razón. En el año 2016 hubo un pleno donde se desestimó la realización de un PON en esa zona. Pero en contra se aprobó una enmienda. Al aprobarse esa enmienda, se le ordenó en su parte dispositiva cuarta que la alcaldía hiciera las gestiones oportunas para llevar a efecto la aprobación de esa enmienda. Y efectivamente así se hizo. Se hizo un seguimiento a la mancomunidad del Gasé, donde dio un informe favorable de que no había problema para dotar de agua a estos vecinos. Se hizo una rectificación del artículo 5 del reglamento, donde se dice claramente
cuáles son las condiciones en las cuales hay que llevar allí agua y por qué y de qué forma. Salió todo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, en el número 48, que es donde se tenía que haber agarrado la secretaria para dar el informe jurídico suyo. Cosa que han obviado, cosa que han olvidado. Pero vamos a ver, si en su día, ¿qué sentido tiene? Le pregunto yo a cualquier persona normal y corriente de la calle. ¿Qué sentido tiene que hagamos un acuerdo el 31 de julio de 2019 para seguir adelante con el expediente? Lo hagamos todo y esté todo perfectamente eso, cuando resulta que supuestamente esos acuerdos que había y eso que se plasmó en la ley, en el Boletín Oficial de la Provincia, no se podían aplicar y no valían para nada. Pues entonces, en ese año, lo primero que debe haber tomado la decisión de haberle dicho al secretario: oye usted, vamos a abrir este expediente, ¿hay algún problema legal para dar agua en este término? ¿Sí o no? Y si jurídicamente había algún problema, no haber continuado con él. Sin embargo, hemos continuado, hemos hecho todo lo que nos han dicho, hemos soportado unas esperas larguísimas de tiempo. También es verdad que nos cogió por medio de la pandemia y una serie de cuestiones y de cosas que hemos tenido que sufrir. Para llegar al final de todo esto y encontrarnos con que después de que en el pleno de el día 9 de marzo de 2023 dijera en el mismo pleno a todos los partidos políticos que ahí estaban representados, con representación en el ayuntamiento, dijeran que no había ningún problema, que estaba la licencia concedida. Y luego, cuando llega el manifiesto del día 12 de marzo, que dijo que iba a llevar a la Junta de Gobierno local la licencia para que cumpliera un simple trámite y firmarla y dárnosla, y a partir de ese momento que no la llevan, empiezan ya las tardanzas. Entonces, a partir de ese momento ya, claro, empieza un mosqueo grande en el sentido de que efectivamente de que no tienen intención de eso. Eso, con todo lo que vamos viendo, nos ha conducido, ha desembocado en que tengamos una desconfianza total y absoluta con respecto a las actuaciones que está teniendo el ayuntamiento con nosotros. Bueno, pues después de ese pleno y después de esas circunstancias, la alcaldesa efectivamente me dio cita para el día siguiente a las 12 de la mañana. Fuimos a verla, a su despacho. Fue breve, la entrevista fue breve, entre otras cosas porque tenía que marcharse y demás, pero bueno, agradecemos que no eso. Entonces nos comunica el día 12 de mayo, en la entrevista que tuvimos con la alcaldesa, nos comunica que ya no volverá la secretaria, la primera secretaria, Elena Gómez, creo que se llama. Entonces nos comunica eso. Por cierto, que nos comunica a nosotros y no lo saben el equipo, los portavoces de los grupos políticos no saben todavía que no está la secretaria. Yo se lo comenté a algunos de ellos y digo, pues yo no sabía nada y tal. Bueno, pues ahí nos dijo eso. Entonces dijo que ahora la vicesecretaria es la que ocupará el puesto de secretaria. Y también ella nos dijo que ella no entendía nada de expediente ni cosas de estas, que ella confiaba todo en la secretaria y lo que hiciera la secretaria era lo que iba a hacer. Diciéndole que le daba las instrucciones, las vicesecretarias, ahora secretarias, le daban instrucciones a los administrativos para que a partir de ese momento nos mandaran los documentos que habíamos pedido en los escritos anteriores, como he citado, el día 6 de mayo. Sí, lo que habéis pedido previamente. Y entonces nos mandaba los escritos, que todavía no hemos recibido nada. Al día de hoy seguimos sin saber absolutamente todavía nada de nada. Y bueno, intentamos entrar en conversación con la alcaldesa para explicarle un poco las situaciones de otros municipios, como el de Carrión, donde allí teníamos el informe para presentárselo y demás, y entonces ella dijo que no quería, que no atendía nuestras peticiones ni mucho menos. Ella se centró simplemente en que tenía mucha confianza en la nueva secretaria y que lo que ella hiciera es lo que iba a seguir y demás. Y bueno, para nosotros esa reunión, pues la verdad es que fue un poco ineficaz, ¿no? Fue ineficaz porque no tuvimos resultado ninguno, salvo decirnos ahí las 4 cosas que nos dijo, pues por lo demás, pues nada más, porque nosotros íbamos con la intención, y de hecho se lo dije en el pleno del día anterior, que a las 12, que habíamos quedado con ella, lo suyo era reunirnos el concejal, ella y nosotros, y ver cuál era la problemática. Ahí esperábamos nosotros encontrarnos con esos escritos que habían pedido y con esa información. Muy lejos de la realidad, o sea, ahí no hubo nada. Ahí hubo nada más que nos comunicó las 4 cosas que te he dicho, ¿sabes? Y prácticamente a partir de eso pues ya no hubo más nada. Es verdad que ahí también discutimos que la secretaria no tiene por qué atendernos, y así se lo reconocimos. Pero lo que sí le dijimos, cuando ella nos recriminó, que encima ponemos nosotros el día y la hora, y le dijimos que no entendía el espíritu con que habíamos hecho esos escritos. Eso estaba hecho porque, primero, tenemos derecho a obtener esa información.
No porque lo digamos nosotros, sino porque la ley lo dice. Y en segundo lugar, porque con tiempo suficiente avisamos para que nos hicieran un hueco. No es que nosotros impongamos nada, digamos nada, sino avisando con tiempo más que suficiente. Porque además viene de martes en martes. Y entonces eso pues parece que no lo entendió, no lo quiso entender. Y entonces, por lo tanto, para nosotros la reunión con ella pues fue prácticamente ineficaz, no valió para nada. Entonces, el día también le dijimos en esa reunión, que los caminos estaban sin arreglar. Los caminos, en estos 4 años de legislatura, no han pisado por ellos nunca. Se comprometieron ante el Defensor del Pueblo de España a tenerlos terminados antes de final de noviembre de este año y hoy en día siguen exactamente igual. Nos dijo que probablemente pronto se arreglarían, pero de momento no han cumplido con su palabra ni en los 4 años ni en lo que le dijeron al Defensor del Pueblo de España, que iban a estar terminados para antes de que finalizara el año. Y sigue exactamente igual. Es que en 4 años no ha habido legislatura que haya hecho eso. Nosotros con todas las legislaturas que ha habido, tanto con unos como con otros, en esa parte siempre nos han dicho, era raro que una vez al año no pasaran por allí, a desbrozar las cunetas y a tapar los 4 baches que se habían producido. Tanto con Ramón Rivero como Victoria Sobrino, eso siempre han cumplido bastante bien. No ha habido un año que no pasaran por allí. En esta legislatura no han pasado los 4 años ni una sola vez. Todo eso, el conjunto de todo eso, ¿a qué nos lleva? Nos lleva, perdón, a tener una desconfianza grande en este equipo de gobierno. Porque no porque lo diga yo ni nada, yo he dicho muchas veces, yo como persona no puedo calificarlo y no dudo que sean una excelente persona, pero como políticos están quedando muy mal porque no cumplen con su palabra, no hacen lo que prometen, ¿sabes? Y entonces se excusan con cualquier cosa y la excusa no vale. Yo le dije un día en un pleno a la alcaldesa que cuando ella actúa por venganza es mala cosa para un político, pero cuando actúa por ignorancia peor todavía, porque lo que tiene que hacer es reconocer su fallo, pedir perdón a la gente y pedir la dimisión. Y la respuesta pues fue la que me dijo, que ella, el plebiscito del 28 de mayo es el que decidiría. Entonces no asumió ninguna responsabilidad. Una persona que tenga lo que tiene que tener, el pundonor suficiente, dice, hombre, yo me he equivocado aquí y asumo mi responsabilidad. Ella no asumió ninguna. Y nos vamos al 14 de mayo, el 14 de mayo, donde hicimos la tercera concentración. Una concentración en las puertas de... En las puertas del ayuntamiento. Entonces, aquí ha habido 3 concentraciones. En la primera concentración anunciamos que la licencia estaba resuelta y prácticamente el manifiesto fue un anuncio de que el problema había terminado. La primera concentración que hicimos. Y aunque es verdad que nos pidieron que la suspendiéramos, pero ya estaba prácticamente todo organizado, todo preparado y tal, y no sacamos ningún logotipo del PSOE, no hicimos alusión a ningún partido político, y simplemente dijimos las 4 cosas que había de decir, y lo que fundamentalmente la gente dio un gran aplauso fue cuando se enteraron de que la alcaldesa había dicho que estaba el problema solucionado. La primera concentración. En la segunda concentración, que fue el 30 de abril, donde no habíamos obtenido información de ningún tipo, de ninguna clase, fue cuando nos enteramos por la oposición que el expediente estaba en manos de la secretaria. Nosotros esperábamos que el día 14 de marzo, que era la Junta de Gobierno local, se firmara la licencia de obra y llegamos al 30 de abril sin que tener noticia ninguna de ellos. Entonces, eso fue la segunda concentración. Y la tercera concentración que firmamos el 14 de mayo. El 14 de mayo, entre otras cosas, es bueno, pues, para hacerles saber a los vecinos en la situación actual que estamos, advirtiéndoles que, bajo nuestro punto de vista, lo que nos están haciendo es una supuesta trampa para que en el caso de que unos informes que sean desfavorables para nosotros, puedan denegarnos la licencia. Eso fue lo que anunciamos en esta última manifestación que hicimos el 14 de mayo. Y claro, hasta ahora mismo pues estamos esperando, bueno, pues a ver qué nos dicen, a ver qué nos llaman, a ver qué solución tenemos y a ver qué cosas hacemos y tenemos. Y ahora, el 18 de mayo, que es hoy, tenemos previsto, nos hemos enterado que hay un debate en la Casa de la Cultura, en la Casa de la Cultura, y entonces pues ahí esperamos que los partidos políticos saquen el tema a relucir, le pregunten a la alcaldesa por las declaraciones que hizo el día 4 de mayo en la prensa, diciendo que Microcultura trabaja para conceder la licencia que permita llevar agua potable a la Cuatilla y a las Cantoreras. Entonces, en ese debate, yo espero que los grupos políticos pues saquen el tema y le pregunten a ella cómo está la situación actualmente. Agustín, por ir concluyendo, ¿qué creéis que va a pasar? Si os dan la licencia, entiendo
Hombre, que será un motivo de satisfacción a todo el trabajo que habéis venido realizando desde el año 2008. Sí. Que es un poco el objetivo que buscáis. Sí. Y en caso contrario de que al final esos informes declinaran la licencia y dijeran que no. Bueno, vamos a ver, nosotros efectivamente, si por nosotros fuera y efectivamente cambiaran de opinión y la licencia en un espacio de tiempo más o menos prudencial se concediera, pues estaríamos íntimamente satisfechos. Hubiera merecido la espera, hubiera merecido todo lo que hemos pasado durante el tiempo, ¿no? Y no creo que hubiera más consecuencias, nada más que esa. Empezar después a trabajar con una obra importante que nos queda por medio y ya está, y objetivo cumplido, ¿no? Pero si por el contrario nos deniegan la licencia, pues no tenemos más remedio que defendernos. Yo siempre lo digo igual. ¿Por qué tenemos que defendernos? Porque, hombre, es inconcebible que después de 15 años, y sobre todo que después de 4 años, que nos hayan llevado el equipo de gobierno actual por un camino erróneo, bien premeditado o sin premeditar, para conducir, para desembocar en una negativa a esta licencia, pues no tenemos más remedio que hacer, primero, poner en conocimiento en las redes sociales de todo el mundo, para que todo el mundo sepa la jugada que supuestamente nos quieren hacer, ¿no? Y luego utilizar todos los medios legales a nuestro alcance para llevarlo a los juzgados. En los juzgados vamos a interponer no una demanda, sino varias, porque aquí creemos que se han cometido o se pueden cometer varias irregularidades, por decirlo de una forma. Una es que, estando todos los informes favorables a nuestro favor, incluido el del ayuntamiento, a última hora hayan denegado esto sin saber por qué ni cómo. Yo me imagino que algo tendrán para poder denegarlo, y lo pelearemos en los juzgados con respecto al contencioso que corresponda. Otro frente que vamos a hablar, vamos a emprender, pues será seguramente la responsabilidad patrimonial, porque si hacen esto, nos están causando un daño, a sabiendas, desde el año 2019 al año 2023, un daño importante en lo económico, pero ¿y en lo moral? ¿Lo moral se puede valorar lo moral? Lo moral no tiene precio, ¿sí o no? Entonces vamos a pedir una responsabilidad patrimonial por ese daño que supuestamente nos harían, porque todavía no lo sabemos. Sí, claro, estamos hablando en el hipotético caso de que sea afirmativo o sea negativo. Cualquiera de las dos cosas puede ser. Ojalá y sea lo primero, y sería un beneficio para todos. Le levantamos un monumento mañana donde haga falta, con todo los sufrimientos que hemos tenido, ¿sabes? Sin problema ninguno. Y en tercer caso, pues tenemos que valorar, bueno, pues cuando nos informen de lo que sea, no sabemos lo que sea, pues una vez que nuestro jurídico valoren la situación, pues verán si procede o no procede poner alguna querella criminal por alguna actuación que haya sido motivo de ello, ¿me explico o no? Entonces, el frente jurídico es amplio, y luego no va a faltar nunca el frente mediático, que va a seguir en todos aspectos. Vamos a seguir mandando cartas al presidente Paje diciéndole lo que nos han hecho, vamos a seguir mandándole cartas a nivel nacional, vamos a intentar que llegue al Congreso, que se haga una pregunta en el Congreso, por qué sufrimos esta discriminación tan enorme cuando resulta que hay pueblos en la provincia que pertenecen a la Mancomunidad del Campo de Calatrava, donde tienen agua potable sin ningún problema en estos términos, y a nosotros nos ponen tantísimas pegas. Es que es incomprensible. Mira, aquí tengo una revista donde habla de la infraestructura del agua aquí en Castilla-La Mancha. En esta revista dice que por los años 2008-2010 aproximadamente, Europa dio una donación de, no me acuerdo exactamente los millones que fueron, pero puso del importe de hacer un trasvase del embalse de Torre de Abraham al embalse del Gasé de un 54%. La Junta puso un 20 y tantos por ciento y el Ayuntamiento de la Mancomunidad puso otro tanto por ciento. Entonces, no se puede uno explicar cómo se hace un trasvase para mejorar las condiciones de la Mancomunidad del Gasé, que la configuran 7 pueblos, para que tengan agua en cantidad y calidad suficiente para un montón de años. Donde hoy por hoy hay aproximadamente en estos 7 pueblos que configuran la Mancomunidad del Gasé, hay 7 pueblos que tienen aproximadamente 100 o 105.000 habitantes, y esa obra hidráulica tan importante que se hizo está capacitada para darle a más de 150.000 personas agua sin ningún tipo de problema. Pero es que es más, la presa del Gasé era pequeña, tenía 18 hectómetros cúbicos, se recreció hasta un total de 40 metros cúbicos, pero era insuficiente.
sabemos todo el mundo que tanto Ciudad Real como Miguel Turra han sufrido restricciones de agua antes del año 2008 y por más. Ha habido cortes de agua con frecuencia. A partir de que se hizo esa infraestructura, donde Europa ha participado con un montón de millones, se benefician un montón de castellanos manchegos de la provincia de Ciudad Real, ¿sí o no? Gracias a esa infraestructura. ¿Cómo es posible que unos castellanos manchegos se beneficien y otros no? ¿Tiene su explicación alguna? ¿No se llama eso discriminación? En las mismas condiciones, porque no estamos hablando que sean distintas condiciones. Es decir, no, es que resulta que este tiene núcleo urbano y este, no, en suelo rústico. Es que es increíble. Entonces, esa discriminación, que es un derecho fundamental en nuestra Constitución, debe de ser corregido de inmediato. Eso no puede consentirlo nadie, porque dentro de los derechos fundamentales, la Carta Magna es la que marca la pauta de actuación en todos los ciudadanos, ¿sí o no? Y ahí estamos, a la espera de todo eso, Ramón. Pues Agustín, nos emplazamos a próximas semanas y cualquier novedad, pues, bueno, pues si aquí las puertas están abiertas. Si la próxima semana nos dan una buena noticia, pues vendremos a contarlo con alegría y con ilusión. Por supuesto, y ojalá y contemos la buena noticia. Y si es negativa, pues tendremos que contarlo igual. ¿Qué ocurre? En los momentos de triste, en los momentos negativos, en los momentos adversos, es cuando una persona tiene que estar entera, lúcida, y tiene que estar, bueno, pues con la suficiente serenidad para aguantar lo que venga y emprender las acciones que crean oportunas, que es lo que nosotros vamos a hacer, sin ánimo de amenaza de ningún tipo, de nada, sino simplemente en nuestro derecho de defensa haremos todas las actuaciones que creamos convenientes que tenemos que hacer. Eso que no le quede la menor duda a nadie. Que dura otros 10 años, otros 5 años, otros 4 años, lo que dure, ahí estaremos. Agustín, muchísimas gracias y seguiremos hablando. Gracias a ti, Ramón. Muchas gracias por ofrecernos este medio para poder expresar nuestras opiniones y, bueno, y que todo el mundo sepa, por lo menos, por las dos partes, la situación real del asunto, claro, porque no es lo mismo que tú utilices tus medios y tal y digas una cosa y la otra parte esté callada sin saber nada. Nosotros, hoy por hoy, no sabemos absolutamente nada. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ramón. Y a nuestros telespectadores seguiremos hablando de estas y otras noticias aquí en nuestro espacio Punto de Actualidad.